como quieran, en 2 de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 7. Dice así, versículo 1. Preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que vinieran de David, y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirle, respondió él. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Dónde están?, le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. Y David le dijo: Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego añadió David: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Hasta aquí. Hemos comenzado este año 2024 creyendo en la palabra de Dios específica que nos ha dado ya, que hemos comenzado a compartir desde los últimos cultos del año anterior. La palabra para este tiempo aquí en Sauce, de que Dios iba a devolver todo lo que el diablo nos ha quitado. Este es el año donde el Señor iba a restituir todo lo que el enemigo nos quitó, ya sea porque nosotros a veces por nuestras decisiones, ¿verdad?, lo hemos perdido, o porque vieron cómo es el diablo que se mete y hace destrozos en nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, creemos que se viene un tiempo lindo aquí para Sauce, un tiempo de disfrutar, un tiempo lindo para la iglesia, donde será un tiempo de gozo, tiempo de alegría, donde Dios hará milagros, donde Dios va a sanar corazones, va a restaurar familias. Eso es lo que estamos creyendo, eso es lo que nos dice ahí en su palabra. Y como creemos en su palabra y sabemos que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque Dios no miente, ¿verdad? No miente, lo que Él dijo, lo va a cumplir. Y es por eso que comenzamos esta semana, esta primera semana del año, poniendo todos nuestros planes en las manos del Señor. Gracias a Dios por que pudimos, ¿verdad?, vencer. Gracias a Dios por la vida de Rosario, de David, que ha estado fielmente todos los días ahí, con la calor o sin calor, y llegando hasta aquí a venir a orar, ¿verdad?, a clamar al Señor. Gracias por la vida de Liz también, que nos estuvo acompañando unos días. Gracias por la vida de Karina también, que ha venido de lejos un día ahí acompañando, pero que pudimos vencer, ¿verdad?, porque no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo de edificación para nuestra vida, es un tiempo de inversión, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Ahí que pudimos entonces vencer. Y este pasaje que les hablaba cuenta la historia de un niño que nació como príncipe. Mefiboset era el nieto del rey Saúl, del primer rey de Israel, era del linaje, ¿verdad?, real, era un descendiente ahí del rey, era príncipe, que él podía llegar a ser rey más adelante sobre en la edad adulta. Pero tristemente, como vemos y leemos aquí, al llegar a esa edad, ya la mayor de edad, en este pasaje que leemos, Mefiboset no era un príncipe, ni mucho menos un rey, sino que era simplemente, digamos, que casi un mendigo, ¿verdad? Y suena triste a veces, cuando leemos esta historia, decir que en parte se nos parece un poco a lo que fue nuestra vida antes de estar sin Cristo. Y luego vamos a ver por qué. Esta historia, como les decía, se parece a veces, muchas veces a nuestra vida, o por lo menos de cómo nos encontrábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Este hombre, Mefiboset, no le vayan a poner ese nombre a su hijo, no será muy lindo, ¿verdad? Era hijo entonces del rey, nieto, perdón, del rey Saúl, hijo de Jonatán. Jonatán fue amigo de verdad del rey David. Ahí ellos hicieron un pacto cuando Saúl no sé si conocen la historia, creo que sí, de que David, cuando mata al gigante Goliat, se hace más famoso que el rey Saúl, que era quien estaba gobernando. Entonces el rey
como veía que el pueblo aclamaba más a David, porque cantaban, decía Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10.000, entonces Saúl se polemizó, se puso celoso, y ¿qué iba a hacer? Quiso matar. Pero ¿qué pasó? Entre el hijo de Jonathan y David creció una amistad muy sana, una amistad real, que ambos hicieron pacto entre ellos de que si alguno de ellos no sobrevivía, el otro se ocuparía o tendría misericordia de la descendencia de los demás. Jonathan le hace jurar por el Señor que él iba a tener misericordia con su vida y con su descendencia, porque Jonathan veía, ¿verdad?, que David era el rey que Dios había escogido luego de desechar a Saúl. Ahora bien, la vida de este Mefibosé, que había nacido para ser rey, ¿verdad?, para el linaje, de un día para el otro cambió. A la edad de 5 años nos cuenta la Biblia que su padre y su abuelo mueren en la misma batalla. ¿Y qué pasa? Entonces la nodriza, la que lo cuidaba, como cuando se entera de todo esto para salvarle la vida, sale corriendo, porque ¿qué era lo que hacían los enemigos en ese tiempo? Mataban a todos, ¿verdad? A todos, no dejaban a ninguno. Hijo, por más que fuera niño, todos mataban a todos los familiares. Similar a lo que hacen los narcos, algo parecido ahí. Entonces la nodriza sale corriendo, pero ¿qué pasa? En su vida tropieza y se le cae a este niño. Lo cual, cuando se le cae, lo lastima, que lo hace quedar lisiado para toda la vida, lisiado ahí de los pies. O sea que de golpe y porrazo, este niño que nació en un lugar real, que era del linaje real, que nació, como quien dice, para ser un rey, termina y porrazo huyendo sin padre, termina sin tierra y termina casi que con sus piernas, bueno, terminó lisiado. Pero por si eso fuera poco, la Biblia nos cuenta que este hombre, este niño, llegó a criarse ahí en Lodebar, que era una región árida, una región ahí donde no crecía nada, donde plantara lo que plantara, nada crecía, parecido similar a nuestra casa de Barro Blanco, que plante lo que plante y no crece nada, solo hormigas y paja. Pero ahí en esa tierra no podía, era una tierra seca, una tierra árida, ¿verdad? Era una tierra que no podían plantar, costaba mucho que algo creciera, porque claro, no había los ricos que hay ahora, dependían todo de la lluvia, y era una región donde no llovía mucho. Pero por si esto fuera poco, aún así, espiritualmente, en el ambiente que se encontraba Mefibosé, tampoco era un lugar apropiado para crecer. ¿Por qué? Porque ahí se encontraban todos los marginados, todo lo que nadie los quería de la sociedad, todo lo despreciado, todos se iban a vivir en aquel lugar. Todos los que no tenían tierra iban ahí y vivían en esa región. O sea que no era un ambiente propicio tampoco como para formar una familia. O sea que este niño de un momento para el otro quedó ahí marginado, sin futuro, sin esperanza. Este niño, como les decía, nació en un palacio, pero terminó viviendo desterrados sin los lujos del palacio. Hoy quiero hablarte de que en esta historia encontramos entonces cómo Dios restituyó ahí a este varón, tomando por ejemplo de que David lo podemos poner como Dios, como el amor de Dios, el amor ahí de David que tenía por Jonathan, como el amor que Dios tiene para con nosotros, y a Mefibosé como cada uno de nosotros, como lo que fuimos nosotros. Cada uno de nosotros somos ese Mefibosé que un día nacimos con otro propósito, pero nos descarriamos, nos apartamos del camino del Señor, hasta que un día el Señor vino y nos rescató y nos puso nuevamente en la mesa y nos va a restituir. Hoy quiero hablarte entonces de que Dios lo que quiere, una de las cosas que quiere restituirnos y hacernos devolver lo que hemos perdido, es la dignidad, de que somos hijos de Dios, que muchas veces como hijos de Dios perdemos esa dignidad, que no somos cualquier cosa, como muchas veces el enemigo nos quiere hacer ver, a veces cuando fallamos, a veces cuando andamos deprimidos, cuando andamos desanimados, el enemigo nos quiere venir a meter esos dardos en la cabeza que nos dice no vales nada, no sos nada, mirá, ya fallaste, prometiste esto al Señor y ahí fallaste, entonces como que nuestra dignidad ahí se va perdiendo, pero somos hijos de Dios. Tanto hijos creados por Dios, porque fuimos hechos creados a imagen de Dios, como hijos espirituales. Porque si hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Sanador, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. La palabra de Dios nos dice en Juan, en el capítulo 1, ahí que si nosotros le aceptamos, le recibimos, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en esta historia entonces podemos ver el amor de Dios para con el hombre, el amor de Dios para con nosotros.
Lo vemos, como le decía, en el rey David, y lo vemos ahí en Mefiboseth como cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver entonces cómo Dios quiere restituir nuestras vidas ahí, cómo Dios va a restituirnos la dignidad. ¿Y saben por qué? Porque Dios siempre está buscándote, Dios siempre está buscándome, Dios siempre nos está buscando. Por más que a veces nos quieramos escapar del Señor, por más que nos quieramos ocultar, por más que nos pongamos rebeldes con el Señor siempre está ahí llamando. Si no, pregúntenle a Jonás, que le mandó a ir a predicar a una ciudad y él dice, sí, Señor, y se fue para el otro lado. Ahí terminó, ahí en una tormenta, envuelto en una tormenta, ahí que solo se calmó esa tormenta cuando los marineros lo tiran al mar. Ahí viene un pez grande, ¿verdad? Lo traga, aún ahí Dios lo rescató. Porque Dios siempre nos está buscando a cada uno de nosotros. David buscó tener misericordia con la descendencia de su amigo Jonathan por el pacto que ellos habían hecho. David amaba a Jonathan, era como su hermano, lo amaba más que los hermanos de sangre, y también era recíproco, porque también Jonathan lo amaba a David. Es más, lo cubrió sus espaldas. Él decía, no, pero mi padre no te quiere matar, tenés cuidado, no, mirá que sí, le decía a David. Y bueno, cuando se dio cuenta que era verdad, no le engañó a David, sino que le dijo, sí, vete, porque mi padre te quiere matar. Y ahí es cuando ellos hacen el pacto. Ahí David le había jurado entonces a Jonathan que tendría misericordia de su descendencia. Y esto fue lo que David buscó, tener misericordia con la casa de Saúl. Y fíjense en algo que lo leemos a veces rápidamente ahí en la Biblia, porque dice que el pacto que tenía David era con la descendencia de Jonathan. Sin embargo, dice, no hay nadie de la casa de Saúl, dice que yo pueda tener misericordia por amor a Jonathan. O sea que su misericordia David la extendía por el amor que tenía ahí hacia Jonathan, hacia otros parientes de Jonathan. No directamente a la familia, a la descendencia directa de Jonathan, sino a toda la casa de Saúl. Y es así como Dios también nos ama tanto a nosotros. ¿Verdad? Que no solamente se limita a nuestra descendencia, sino que también ama al vecino, ama a nuestros parientes, ama a nuestros primos, ese que a veces no nos hablamos mucho, a ellos también ama y extiende también su misericordia. David entonces buscó tener misericordia con la descendencia ahí de su amigo Jonathan, y Dios siempre está buscando tener misericordia con nosotros, con el hombre, desde el comienzo, desde allá del Edén, cuando el hombre peca. Ahí, ¿quién es el que se aparta? ¿Es Dios el que se aparta o es el hombre el que se aparta? La Biblia nos cuenta que es el hombre, ¿verdad? Que de repente le está diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Dios llamando, Dios buscando al hombre. ¿Qué es lo que le responde a Adán? Tuve miedo. Te oí y tuve miedo y por eso me escondí, porque estaba desnudo, tuve miedo, tuve vergüenza de estar delante de ti y me fui. La Biblia entonces dice que cuando Adán y Eva pecaron, les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y tuvieron vergüenza y se escondieron. Pero aún así, Dios los estaba buscando. Aún así, desde el comienzo, Dios está diciéndole al hombre, me está diciendo a ti, me está diciendo a mí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ahí te estoy buscando, quiero tener misericordia ahí por ti. Dios nunca deja en vergüenza al ser humano. Nunca deja en vergüenza al ser humano. Siempre le da una oportunidad de que vuelva a Él. ¿Quiénes habían pecado en el comienzo? Adán y Eva, ¿verdad? ¿Quién tenía la culpa? Adán y Eva. Dios podría haber dicho, bueno, arréglensela así ahora sola. Sin embargo, Dios lo restituyó, les quitó esas hojas ahí de higuera, esos taparrabos que se habían hecho, y les hizo una túnica de pieles para que no tuvieran vergüenza. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, que cada mañana se renuevan y tenemos la oportunidad de agradarlo. Dios entonces nos rescata también, no solamente Dios nos está buscando, sino que también Dios nos rescata de la vida ahí en Lodebar. Mefiboseth entonces era quien vivía en esa región. Lodebar, como les dije al comienzo, era una región muy dura para vivir ahí, porque era una tierra árida donde podías plantar lo que plantaras, pero nada crecía. O sea, tu trabajo era inútil. Tu trabajo, por más que te esforzabas, por más que cambias la tierra, por más que la dabas vuelta, no tenía fruto, o no con respecto al trabajo que habías tenido anteriormente. O sea que costaba todo cuesta el doble ahí. Y no solamente
Como les decía también al comienzo, era una tierra estéril, sino también el ambiente no era productivo. Vieron que cuando uno se va apartando del plan divino del Señor, se va corriendo hacia el otro lado, y aunque no nos damos cuenta de lo que es duro para así decirlo, a veces caemos también en esa tierra de lo demás, donde todo te cuesta más, donde todo es infructuoso, donde por más empeño que vos le pongas, te cuesta salir adelante, ¿verdad? Y el ambiente a veces te va ayornando, a que te acostumbres a eso. Porque hay un ambiente espiritual, ahí no solamente es un lugar físico, ahí de repente hay que no prosperás. ¿Cuántos hemos dicho que para prosperar, para salir adelante, a veces tenemos que salir de tal lugar? Físico, hablando de un barco, que dice, no, tenés que salir de ahí, tenés que salir de ese lugar porque si no, no prosperás, no es ese lugar que está estancado. Bueno, no solamente es que esté estancado por lo físico, sino que hay un ambiente espiritual ahí que lo que hace es estancar la vida de las personas y no progresa, por más que se esfuercen, no progresa, viven trabajando y nunca pueden decidir disfrutar de ese gozo ahí. O sea, Mefibosé estaba en ese lugar. Alguien que había nacido para ser rey estaba ahí en ese lugar. Entonces imagínate la sorpresa, la emoción, ¿verdad? Y también el susto, porque luego vamos a ver que sintió Mefibosé cuando dice: el rey te va a llamar, el rey te mandó a llamar, ahí te mandó a buscar. Nosotros también en algún momento supimos vivir en ese lugar. Nosotros fuimos creados con otro propósito, con el de servir al Señor, con el de adorarle, pero por nuestras decisiones, ¿verdad? Por nuestra manera de vivir, nos fuimos alejando de ese propósito con Dios, que Dios tenía con nuestras vidas, y terminamos a veces en lo de bar, terminamos a veces como el hijo pródigo, terminamos a veces apartados, ahí lejos del Señor. Y cuando quisimos acordar, nos encontramos con que nuestra vida no tiene futuro, no tiene una salida, y todo lo que tratamos de emprender no funciona. Nada de lo que hagamos funciona. Todo va para atrás. En vez de avanzar un paso hacia adelante, parece que siempre estamos retrocediendo. Y por lo general, en esos momentos hay dos opciones. O nos acostumbramos y decimos: bueno, yo nací así. Ese dicho de que nacés con estrella, nací estrellado, me parece que es verdad. Y nos acostumbramos, ¿verdad? Y no hacemos nada y nos quedamos ahí estancados para toda la vida, ahí en lo de barrio. No, porque acá es difícil seguir adelante. No, porque acá en Sauce, no, el Sauce es el cementerio de los pastores, no van a durar mucho, como algunos nos han dicho. Algunos que intentaron venir aquí y no pudieron compartir, no pudieron establecer el reino. No, ¿por qué? Hay dos opciones: o nos acostumbramos a eso, o nos vamos y decimos: ¿sabes qué? Sí, tenía razón, Sauce es el cementerio, como muchas veces años anteriores decían que Uruguay era el cementerio de los misioneros, porque venían acá a este país a proclamar la palabra de Dios y como que no tenían fruto, no tenían resultado. Y ahí tenemos dos opciones: o nos acostumbramos y creemos a lo que eso nos dice, o esperamos que Dios, oramos a Dios y esperamos que Dios intervenga y traiga un avivamiento en nuestras vidas. Gracias a Dios que oramos al Señor y Él interviene por nosotros. Gracias a Dios que Él siempre está buscándonos, Él siempre está tratando de restituir nuestra vida, de restaurarnos, de devolvernos la dignidad. Qué difícil es vivir en esos tiempos ahí. No hablo del lugar físico ahí, porque bueno, uno dice: bueno, me quedo con un trabajo y salgo, busco el dinero de otro lado y va saliendo adelante. Pero qué difícil vivir en esos tiempos cuando estamos secos espiritualmente, cuando estamos en lo de bar espiritualmente, cuando nos vamos secando y no nos damos cuenta de que estamos buscando menos del Señor y nos vamos acostumbrando a ir a la religiosidad, acostumbrando, ¿verdad?, a lo normal, a lo que hacen los demás. Que si no fuera por la intervención divina, ¿verdad?, hoy estoy seguro que no estaríamos aquí. Si no fuera porque Dios un día vino a nuestra vida y nos rescató, nos llamó, nos dijo: ¿dónde estás tú? Ven que yo quiero ponerte en otro lugar, ven que yo tengo planes contigo. Hoy no estaríamos aquí. Hoy en este día lluvioso estaríamos disfrutando ahí en nuestra tabla de un matecito tranquilo, quizás algunos de unas tortas fritas, pero no estaríamos acá, ¿verdad? Sin embargo, porque Dios nos rescató, hoy estamos acá. Porque Dios nos sacó de lo de abajo, nos sacó de esa sequedad espiritual y nos dio vida, esto estamos acá. Mefibosé fue llamado nuevamente a sentarse en el palacio. Volvió
al plan original, a comerte todos los días en la mesa del rey. Qué privilegio, ¿no? Pasó hasta ser un consejero del rey. De ser alguien olvidado ahí en lo de Bar, se sentó nuevamente a la mesa real, comía con el rey y prácticamente pasó a ser un consejero más del rey. El rey le devuelve todas las tierras que un día fueron de su abuelo, de su padre. Habían pasado ya unos cuantos años, 5 años cuando él perdió todo. Ya era mayor, ya tenía un hijo. Prácticamente él quizás ni recordaría que alguna vez sus antepasados fueron terratenientes, fueron ricos, tenían esas tierras. Ya ni sabría, quizás se había olvidado de lo que la noticia le decía. Quizás hasta la noticia le hubiese aconsejado no digas ni que él es nieto de Saúl porque capaz que te mata, ¿verdad? Porque había perdido la guerra de Saúl. David entonces le devuelve la dignidad, le devuelve el privilegio de sentarse a la mesa de Dios. Y Dios nos llama a nosotros cuando nadie daba nada por nosotros. Cuando estábamos ahí en lo de Bar espiritualmente, Dios nos llama. Dios nos llama y nos hace sus hijos, y por ende, al ser hijos de Dios, pasamos a ser pueblo de Dios. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado fue lo que Dios escogió para alcanzar la sabiduría a los sabios de este mundo. Eso éramos. Por el mundo éramos unos vil, unos despreciados que no valíamos nada, pero para Dios valíamos. Para Dios valemos la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Por eso es que Él nos rescata, por eso es que Dios siempre está llamándonos, siempre nos está buscando. Aun cuando muchas veces nosotros nos apartamos del camino, si nosotros nos volvemos a Dios, Él nos está esperando con los brazos abiertos. En el capítulo 15 ahí del Evangelio de San Lucas encontramos ahí cómo Dios está buscando y cómo Dios se alegra de cuando nosotros volvemos a Él. Por ejemplo, al hijo pródigo, a ese hijo que un día vendió todo, los bienes del padre que tenía, se marchó lejos, disfrutó todos esos bienes que tuvo en su placer, en su deleite, y bueno, de un día para el otro, perdió todo. ¿Dónde terminó ese hijo pródigo? Comiendo o tratando de comer, dice, de la comida de los cerdos, pero nadie se las daba. Hasta que ahí un día vuelve en sí y dice, pero en la casa de mi padre, dice, hay abundancia de pan. Los jornaleros, dice, tienen mejor comida que yo, tienen casa, tienen hogar. Voy a volver y le diré que he pecado, pero que no quiero ser su hijo, que no me dé el privilegio de ser su hijo, sino que me dé como sea como uno de sus jornaleros y se me alcanzará. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace el padre? Le pone una túnica nueva, le pone un anillo en el dedo, significando que él sigue siendo su hijo. Y así es Dios con nosotros. Cuando nos arrepentimos, por más que nos apartamos, Él nos sigue buscando, Él nos sigue llamando, Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos, porque dice la Biblia que cuando el Padre dio al Hijo que volvía aún de lejos, que lo estaba esperando, o sea que todos los días miraba hacia el camino esperando ahí que su Hijo volviera, cuando lo vio no esperó que llegara, sino que salió corriendo a su encuentro. Y así es Dios con nosotros, siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Al pastor ahí en ese capítulo tenemos ahí al pastor que dice que tenía 100 ovejas, pero que una se le descarrió, una se le fue, y ¿qué es lo que hace? Deja las 99 seguras y va a buscar esas 100, esa rebelde, ahí que se le había descarriado. Y dice que vuelve gozoso cuando la trae sobre sus hombros. Dios siempre nos está buscando, Dios siempre quiere devolvernos la dignidad, quiere que estemos siempre al lado de Él. Luego nos muestra la historia de que una mujer pierde una moneda y dice que da vuelta a la casa porque había perdido una moneda, da vuelta a todo patas para arriba, ahí limpiando, ahí haciendo una limpieza general, y cuando la encuentra le dice gozoso a su vecina que había encontrado la moneda que se había perdido. Ejercizando en esta parábola el amor, la fiesta en los cielos que hay cuando nos encontramos nuevamente con el Señor, porque el Señor siempre nos está buscando. Dios siempre está buscando la dignidad para el hombre. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Entonces nosotros, al recuperar la dignidad, estamos seguros y confiados en el Señor. ¿Seguros de qué? Seguros de que nuestras necesidades van a estar suplidas, de que todo lo que necesitamos Dios lo va a suplir. Dios suple todas nuestras necesidades. Su palabra dice, por ejemplo, que Israel estuvo 40 años ahí dando vueltas en el desierto, ¿verdad? Y que no tenían nada para comer, pero dice que todos los días caía el maná con que ellos se alimentaban. 40 años cayendo el maná. Dios alimentó a su pueblo con el
maná. En la oración del Padre Nuestro encontramos la frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo mañana. No, dánoslo hoy. O sea que Dios siempre tiene un alimento físico para con nosotros cada día. En Dios siempre tenemos suplidas todas nuestras necesidades. Su palabra dice que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas nuestras necesidades iban a ser añadidas. Toda nuestra ropa, dice la Biblia que no nos tenemos por qué preocupar de qué vamos a vestir y qué vamos a comer el día de mañana, porque Dios sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Pero entonces cuando recuperamos nuestra dignidad, cuando Dios nos devuelve nuestra dignidad, cuando dice, tú eres mi hijo, no te vayas, no te pierdas, no te extravíes, quédate aquí conmigo, estamos seguros de que Él va a suplir toda nuestra necesidad. ¿Hemos pasado nosotros momentos duros de escasez? Sí, pero puedo dar certeza de que nunca nos faltó un alimento a la mesa, nunca nos faltó el pan. Es verdad, no teníamos manteca para tirar el techo muchas veces, tampoco ahora, ¿no? Pero nunca el Señor nos ha dejado de faltar alimento en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Puedo dar seguridad. Un día estábamos en un evento ahí en el instituto, Alicia estaba embarazada de él, se la señalé ya, ahí, y ella recibió la palabra de que Dios no le iba a dejar faltar nada. Y cuando a veces, porque a veces estábamos cortos de todo, ¿verdad? Y no había para poder comprar ropa, ahí aparecía alguien que nos bendecía con ropa para Samuel, con campeones, ¿verdad? Hay veces sí que él también, porque Dios también trata con cada uno de ellos y supo ganar también ahí mal, pero Dios siempre suplió. Ahí cuando había de verdad necesidad, Dios suplía. Ahí estaba, ahí alguien nos bendecía. Siempre tuvimos alimentos, como decía, no teníamos quizás lo que queríamos comer, pero no puedo decir que Dios me dejó morir de hambre, que Dios me dejó faltar alimentos, porque estaría mintiendo. Siempre había un plato de comida en nuestra mesa. O sea que en sus palabras ya podemos estar seguros de que nuestras necesidades están satisfechas, están cumplidas. Al recuperar la dignidad, también recuperamos entonces los privilegios de ser hechos hijos de Dios. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a ser hechos hijos de Dios y coherederos de la gracia, dice su palabra. Y si somos hijos, tenemos derechos. Es verdad que tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Aleluya. Seguros entonces de que Él suple nuestras necesidades. Seguros entonces de que Él nos defiende, porque Él es nuestro Padre. Gloria a Él Dios. nos defiende. Mefibosé tuvo temor. Quizás pensó que David lo iba a matar ahí porque se acerca ahí temeroso y se arrodilla, pero el rey le dice y le dio confianza en esa palabra: no tengas temor, yo voy a tener misericordia. Y Dios es así por nosotros. No tengas temor, dice, no temas, esfuérzate, le dice a Josué. Pedro tuvo temor luego de ver la pesca milagrosa, ahí de que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada, y sin embargo después que Dios le da la palabra, que Jesús le dice, ponga para adentro y echa de vuelta en la red, ahí ellos lo hicieron y pescaron. Dice que era tan grande la pesca que tuvieron que llamar a los otros y que las barcas se hundían, y Pedro, al ver todo ese milagro, tuvo temor. Y ahí le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Y qué es lo que le dijo? Si eres pecador, no te voy a escoger. Me voy a ir a buscar otro varón. No, dice, no temas. Desde hoy serás pescador de hombre. Dios es así con nosotros. Podemos estar seguros de que Él es quien nos defiende. En su palabra encontramos varios pasajes de que hablan que Dios es quien pelea por nosotros. Ahí cuando Israel quería cruzar el Mar Rojo, Moisés le dice a los israelitas, no tengan temor, marchen, van a ver que Dios va a ser quien peleará por nosotros, y esos egipcios que hoy lo ven nunca más lo van a ver. Dejen que Él pelee por nosotros. Ahí, Dios es quien pelea por ti, es quien pelea por mí. ¿Sabes qué? Hoy en día, ¿saben quién está sentado a la diestra? Jesús. ¿Y saben qué es lo que está haciendo Jesús hoy sentado a la diestra del Padre? Está intercediendo por ti, está intercediendo por mí, está intercediendo por todos nosotros. Nos está defendiendo. Cuando el diablo ahí va y nos quiere acusar, nos dice de que quizás cometimos alguna falla, cometimos algún pecado, Jesús está intercediendo y le dice, sí, pecaron, pero yo pagué el precio por ellos. Ellos se arrepintieron, me aceptaron a mí como su Salvador, así que Padre, justifícalo, no hay nada que los tenga que acusar. Hay Dios que está intercediendo por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que es Dios quien abre nuevamente camino en el desierto en favor nuestro.
Si el rey David estuvo del lado de Mefibosé, ¿cómo no estará Dios a favor nuestro si nosotros somos sus hijos? Si Jesús pagó el precio por nosotros. En el mundo tendréis aflicción, decía Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. O sea, Cristo es quien nos defiende, Cristo es quien está peleando por cada uno de nosotros. Cristo nos devolvió la dignidad que un día la hemos perdido por nuestras propias decisiones, por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos, pero aún así todo Dios nos fue a buscar. Gloria a Dios. Ese día cuando aceptaste a Jesucristo. Recuerda ese día más triste quizás de tu vida. Yo lo recuerdo, quizás fue uno de los días más tristes de mi vida. Uno de los días que si no me encontraba con Cristo, no sé si hoy estaba hoy aquí. Seguramente que no, pero Cristo me salió a buscar. ¿Y saben por qué digo que Cristo me salió a buscar? Porque si bien yo fui a la iglesia y acepté al Señor ese día, yo vi pasar al pastor que fue mío por al frente de casa, ahí buscando a los niños. Si yo no hubiese visto pasar al pastor, ahí, es más, vi pasar una persona, fue mi hijo más grande que me dice, ese es el pastor de la iglesia. Ah, ese es el pastor. Sí, bueno, llévame ahí a la iglesia. Pero Dios usó ese momento ahí del pasaje que me estaba buscando, Dios me estaba llamando. Y así es contigo, con cada uno de nosotros. Dios siempre nos está buscando, Dios siempre está esperando que vayamos a su presencia. Seguros de que tenemos esperanza para nuestro futuro. Ya no estamos más en lo debajo, ya no estamos más en ese lugar seco, en ese lugar espiritual seco, árido, donde todo cuesta más. No, ya estamos ahora en la mesa del gran banquete, preparado para la boda del Cordero. Dios, que es omnisciente, Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. A veces nos cuesta un poco dejar que sea Dios obrando, encaminando nuestras vidas, porque nosotros, nuestros deseos pensamos que son lo mejor para nosotros. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces Él sabe qué es lo mejor y te dice, no, tranqui, esperá, no te apures, ahí yo tengo algo mejor todavía. Por eso podemos estar seguros de que vamos a tener esperanza para nuestro futuro. Porque dice Jeremías, ahí 29:11, que Dios tiene pensamiento de bien para cada uno de nosotros, para darnos el fin que estamos esperando. ¿Qué es lo que esperás? Bueno, Dios ya lo tiene preparado. Solamente deja que sea Dios que te lo dé en el momento justo y oportuno. Porque Dios no se olvida de lo que tú le pediste, de lo que tú anhelas. Dios no se olvida. Jesús dijo que todo aquel que dejó todo por Él, ¿verdad? Hemos dejado, ¿cuántas cosas hemos dejado por el Señor? Quizás hemos dejado costumbre, quizás hemos dejado juicio, quizás hasta hemos dejado familia, ¿verdad? Todo por Él, por seguirle a Cristo. Dice la Biblia que todo aquel que recibió, que hemos dejado cosas por Él, vamos a recibir 100 veces más de lo que hemos dejado y la vida eterna, por la vida, dice Jesús. O sea, Dios nos devuelve la vida. ¿Cómo no vamos a estar seguros entonces en Él? Seguros de que Él va a suplir nuestras necesidades, seguro de que Él es el quien nos defiende y seguro de que tenemos un futuro, un lindo futuro delante nuestro. Hay esperanza para nuestro futuro, hay esperanza para nuestra familia, hay esperanza para todo aquel que está tomado de las manos de Jesús. Nuestras vidas van a estar seguros. Dios entonces lo que está restituyendo en este tiempo primeramente es nuestra dignidad de ser hijos de Dios. Quizá a veces nos hemos apartado, siendo hijos de Dios, lo digo, a veces nos apartamos, nos desviamos un poco y caemos como en vergüenza, pero Dios nos va a quitar toda esa vergüenza y nos va a restituir, ya que este es el año de la restitución, año donde Dios va a devolvernos lo que hemos perdido, como siempre digo, ya sea por culpa nuestra o porque el diablo se haya metido ahí en la vida y bueno, ya sea el destrozo. Puede entonces que nos estemos preguntando que si es culpa nuestra, ¿cómo es que Dios nos va a devolver si es culpa nuestra? Bueno, primeramente, porque así lo dice su palabra. Así lo dice su palabra, la cual no miente. Y segundo, porque Dios nos ama. Dios te ama. No olvides eso nunca. Por más que a veces le fallaste, por más que a veces le erramos, ¿verdad? No olvidemos nunca de que Dios nos ama. Y desde el comienzo Dios está buscando al hombre para restaurarlo, para restituirlo. Adán, quien tenía todo el mundo a su disposición, falló. Y sin embargo, Dios no lo dejó avergonzado. Dios lo restituyó. Le hizo una túnica de pieles para que cubriera su desnudez. Lógicamente, claro que tuvo que pagar las consecuencias de sus actos, pero Dios no lo dejó tirado. En el peor momento de su
Dios no lo dejó tirado como decimos. Y en el peor momento de nuestra vida, Dios nunca te va a dejar tirado. Dios nunca nos va a dejar tirado. Él siempre va a extender su mano hacia cada uno de nosotros. Amén. De la misma manera que el rey David tuvo misericordia con Mefiboseth por amor a Jonathan, así Dios tiene misericordia con nosotros porque nos ama. Es por eso que Dios no se da por vencido conmigo, es por eso que Dios no se da por vencido contigo. Dios te sigue amando y hasta que Él no cumpla el propósito que tiene para tu vida, no te va a dejar. La palabra de Dios dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida porque es así lo que Él nos da por vencido. Si en algún momento podemos quizás perder nuestra dignidad, volvamos lo más rápido posible a los pies de Jesús. Volvámonos rápido a Él, a los pies de nuestro Señor, que es rico en misericordia y amplio perdonador, para alcanzar el perdón. No dejemos, porque si cuanto más demoremos, más estamos permitiendo al diablo que nos esté infectando la mente, como diciendo, ahora ya la quedaste, ahora ya no tiene solución, ahora mirá si Dios te va a perdonar eso que hiciste, otra vez le vas a ir a decir lo mismo. No creas en lo que el diablo te dice, ve corriendo que Dios es un Dios perdonador. No podemos quedar así, siempre hay una solución para nosotros. Dios nos ama, Dios te ama, Dios nos ama tanto que va a devolvernos todo lo que hemos perdido. En el versículo lema de este año, después 2:25, que ahí está, donde dice que Él va a restituir los años que cogió la ruga, el saltón, la revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Por qué? Porque ellos se habían rebelado contra el Señor. Pero ahora sí dice, comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros. Y la última frase dice, y nunca más, jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca, jamás vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios nos devuelve la dignidad. Es Dios que levanta nuestra cabeza y no vamos a andar más en vergüenza, no vamos a andar más en vergüenza por las calles, ahí con la cabeza agacha, porque Dios nos ha limpiado, Dios nos ha dado nueva vida, como hoy cantaba y decía Alicia, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Créele al Señor. No importa lo que te digan los demás, no importa que te digan, pero vos eras esto, eras aquello, y puedes decirle, sí, tú mismo lo estás diciendo, era, ahora soy nueva criatura. Ahora soy un hijo de Dios, un hijo restituido, un hijo digno de Dios, en el cual camina y va en pos de lo que Dios tiene para conmigo, para contigo, para tu familia. Dios restituye. Y Dios lo que va a restituir primero entonces es nuestra dignidad. Ahí delante de Él somos dignos, delante de Él somos justificados por la sangre de Jesús. Amén. Así que pongámonos de pie en esta hora. Vamos a adorar entonces al Señor un poquito más. Y el Señor ahí ministrando ahí en tu vida. Santo, santo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros también, como vestimos el Señor, quizás fuimos creados por ti, Señor, para otro propósito, Señor, en el cual los caminos de la vida, nuestras decisiones, Señor, nos hicieron terminar ahí en lo elevado, Señor. En un lugar, Señor, seco, árido, donde todo costaba más. Un lugar, Señor, donde tu palabra quizás no llegaba, Señor. Un lugar espiritual seco, Señor, donde no había vida, Señor. Pero gracias, Señor, que por tu amor y por tu misericordia, Señor, tú nos llamaste, Señor, tú nos rescataste, Señor. Así como el rey David envió a buscar a Mefiboseth, tú enviaste una persona, Señor, a hablarnos de ti, a hablarnos de tu evangelio, a hablarnos de esa nueva vida que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por ese amor, Señor. Porque aunque no merecíamos, Señor, nada de ti, Señor, tú, Señor, nos rescataste, Señor. Y nos trajiste nuevamente, Señor, a tu casa, Señor, a sentarnos a la mesa real, Señor, sentarnos, Señor, contigo, Señor. Nos has hecho ser hijos tuyos nuevamente, Señor.
Por eso, Padre, en esta hora, Señor, sé tú manifestándote, Señor, con gloria, con poder, Señor, con autoridad, Señor. Padre, que tu gracia, Señor, se derrame una vez más, Señor. Padre, que cuando vengan esos pensamientos del diablo, Señor, de que no valemos nada, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo retroceder, Señor, y no esté haciendo recordar esta palabra, Señor. Que tu amor y tu misericordia sea extendido hasta este día, Señor. Se va a seguir extendiendo para con nuestra vida, para con nuestros hijos, para con nuestros padres, para con todos nuestros familiares, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, manifiesta tu poder, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos, Señor, en este tiempo, Señor, nuestros familiares, Señor, nuestros hijos, Señor, que están apartados, Señor, que están lejos de ti, puedan alcanzar esta misma misericordia, Señor. Ellos son los que fuimos ser en este día, Señor, que están ahí en el centro de bar, Señor. Padre, oramos, Señor, a ti por ellos, Señor, que tú también les devuelvas la dignidad, Señor, a ellos, Señor, que tú les quites toda vergüenza, Señor, Padre, y que puedan volver a encontrarse contigo, Señor. Una vez más, Señor, oramos por Álvaro, Señor. Una vez más oramos por Néstor, Señor. Una vez más, Señor, oramos por Julián, Padre. Oramos por Nazarena, oramos por Pablo, por Israel, Señor. Una vez más, Señor, Padre, que tu misericordia les alcance, Señor. Padre, y que tú los traigas nuevamente, los quites ahí de ese lugar áspero, Señor, de ese lugar árido, de ese lugar seco, Señor, y los traigas aquí, Señor, a buenos valles, Señor, a pastos verdes, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tú eres Jehová, nuestro pastor, y que nos vas a llevar a esos lugares de delicados pastos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, en esta semana, Señor. Que tengan victoria, Señor, que ni ellos imaginan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que toda fortaleza del diablo, Señor, que se haya levantado contra su casa, contra su familia, sea destruida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que ellos puedan ver tu mano poderosa obrando, Señor, en esta semana, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a la